pasando en otros videos, Richard. Ah, sí, en otros directos también. Eso está pasando en otros videos. Vale. Pues no sé, entonces problema de YouTube. Algo debe estar pasando en YouTube. Vamos a ver que se conecten. Vamos a ver. Vamos a ver que se conecten, cariño. Yo estaba generando 47 euros y me pasa esto. A ver que se conecten, chicos. Muy bien, corazón. No sé qué está pasando, que es la segunda vez que en esta semana que me pasa, ¿vale? Pero eso no lo manejo yo. Es problema ya de YouTube. Hay algo que pasa en YouTube. Por aquí me dicen que está pasando también en otros canales. Entonces, es problema ya de YouTube. Vale. Tengo que seguir respondiendo a qué risa que me das. Vale, cariño, sigo contigo y luego con Silvia Fátima Rueda, ¿vale? Vale. Mi querida, qué risa que me das. Me dice, cariño, muy pronto va a salir a la luz, ¿vale? Muy pronto va a salir a la luz quién es la persona. ¿Quién es la persona que ha robado, cariño? Pero sinceramente está cerca. Voy a preguntar si la persona que ha robado en la casa de tu madre está cerca, cariño. Y voy a traer lo que es el tarot vidente de luz para ver lo que es las características, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Síganme, suscríbanse, por favor. Suscríbanse en Instagram, en TikTok, en YouTube. La carta del Papa, cariño, fuera de la lectura, un hombre. Y otra vez me dicen que ya lo conocen. La torre, la justicia, el carro, sí, cariño, lo conocen, cariño, lo conocen. Cerca de tu casa otra vez, la torre, de la casa de tu madre, cariño. Voy a sacar lo que es, el tarot de vidente de luz. Un momento. A ver. Que me diga las características, ¿vale, corazón? Que me digan las características. Ay, me encanta mi silla de streaming. ¿Se han fijado alguna vez? Mi plata me costó y Hacienda me cobró. Por comprar esto, cariño, Hacienda te cobra también impuestos. Todo te cobra impuestos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A sobrevivir, cariño. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Las características, cariño. Vamos a ver. Las características. Ya sabemos que es un hombre, cariño. Ya sabemos que es un hombre. Vamos a ver las características. Mira, es una persona con la cual se encuentran, ¿ves? Ya te decía, cariño, ¿tú conoces a esa persona o esa persona lo conoce a ustedes? Un hombre delgado, mayor de 40 años, cabello corto, se peina para atrás quizás, cariño. Coinciden mucho cerca de casa, por el parque, a lo mejor de repente hasta en el mismo edificio, cariño. En el mismo edificio también, en la finca donde estén. Un hombre, cariño. Un hombre que se viste de una manera clásica, corazón. Tiene mascota, tiene perro, cariño, ¿vale? Piel blanca, sí, piel blanca. Puede ser que tenga un poquito de barbita. Tiene canas. Tiene canas, cariño. Esas son las características. Me dice elemento tierra, pero eso puede ser relativo, ¿vale? Elemento tierra, cariño, puede ser relativo. Pero esas son las características, corazón. Dice, ¿cómo se delatará? A ver, cariño, ¿cómo se va a delatar, cariño? Vamos a ver. La carta del mago y la carta del ermitaño, corazón. Posiblemente esta situación se le va a escapar y va a hacer un comentario a una persona. Y esa persona, cariño, pues va a unir cabos. Es esto, cariño. Encima del ladrón, tonto, de verdad. Es esto, corazón, ¿vale? Entonces, paciencia. Paciencia que muy pronto las cosas van a salir a la luz, cariño. Vamos a ver, mi querida Silvia Fátima Rueda me dice, ¿qué viene para mí en el amor, no? A ver, cariño, ¿comerás o no comerás? Mi querida Silvia Fátima Rueda en el amor. Mi querida Silvia Fátima Rueda en el amor, cariño. ¿Qué te viene? ¿Qué te viene? Mi querida Silvia Fátima Rueda en el amor. Vamos a ver, corazón. La carta del Papa.
la carta del colgado, la carta del sol, la carta del diablo. Y cierras con la carta de los enamorados. Ay, perdón. Cariño, a ver, Silvia Fátima, rueda. Es que te voy a hacer rodar al final yo, sinceramente. Ella pregunta qué viene para mí en el amor, pero en tu cabeza hay alguien ya. Es que de verdad, corazón. A ver, Silvia Fátima, inocente. Hay una persona que no olvidas, cariño. Hay una persona que todavía lo llevas en tu recuerdo, en tus sentimientos. A ver, Silvia Fátima Rueda, cariño. Porque ella pregunta qué viene en el amor, pero en su cabeza hay un hombre ya. A ver, cariño, ¿estás por aquí, Silvia Fátima Rueda? ¿Hay una persona que todavía llevas en tu corazón? No, Richard, no tengo a nadie. ¿Segura? A ver, porque así dicen, no tengo a nadie. Y luego tengo que sacarle por cucharitas. Me fallaron. Vale. Me da igual que si te fallaron o no te fallaron, cariño. ¿Hay alguien que ha dejado marcado tu vida? A ver, ya me lastimaron mucho, cariño. Entonces, corazón, lo único que vas a tener por el momento, cariño, porque como no superas, por eso que te decía, si hay alguien que está en tu cabeza, cariño, como no superas esto, cariño, porque aunque tú digas, Richard, yo ya olvidé, pero esa palabrita me han lastimado mucho. Quiere decir, cariño, que tú no superas. Lo que te ha hecho esa persona, tú no superas. Y como tú no superas esto, cariño, no te va a llegar una persona real. Lo único que te van a llegar van a ser amantes, cariño. Te van a comer todo, todo. Y luego te van a dejar como trapo, cariño, como trapeador. Te van a utilizar como si fueras yo que soy novia de pueblo, cariño, como novia de pueblo. Recomendación, mi querida Silvia Fátima Rueda. Te recomiendo, cariño, que cierres ciclos. ¿A quién no nos han puesto los cuernos? A todos nos han puesto los cuernos, cariño, pero nadie se muere por esto, corazón. La vida continúa, corazón. Richard, yo ya solté a las personas y estoy más tranquila. No, tú no estás más tranquila, cariño, porque si no tú me hubieras dicho, Richard, bueno, Richard, sinceramente que venga lo que venga, ¿vale? Pero esa palabrita te ha delatado. Ya me lastimaron mucho, Richard. Yo sinceramente, corazón, a mí me han puesto los cuernos así, pero era peor que yo, ¿cómo te puedo decir? Peor que un búfalo, cariño. Mis cuernos se enroscaban así, se enroscaban mis cuernos. ¿Acaso yo digo, ya me lastimaron mucho? Yo digo, hay que comer, hay que comer, hay que comer. Ay, de verdad, la niña, sinceramente, ella no quiere aceptar. Ella no quiere aceptar, Richard, no, ya me lastimaron, pero no. Guapa, no vas a encontrar hombre todavía, ¿vale? Solamente te van a comer y te van a utilizar. Ya. A ver, ¿qué más viene en economía? Porque ella no quiere aceptar de verdad. A ver, economía. ¿Dónde está leyendo los mensajes? En YouTube, porque en YouTube me están haciendo donaciones. Como los tiktokeros son tan tacaños, los ignoro. Cariño, mi querida Silvia Fátima Rueda, corazón, en la vida siempre vamos a tener dificultades, pero hay que dar una sonrisa, mi querida Silvia Fátima Rueda. Ya no es cuestión de que tú vuelvas a confiar o no, simplemente, cariño, déjate llevar como una hoja seca que se lleva el viento, cariño. Es esto. A ver, economía. Alison se ríe. Es que es la verdad. Luego dicen, ¿dónde está leyendo? Si ni rosas dan, cariño. La carta de la rueda, cariño. Mira, en el amor, corazón, eres un desastre, sinceramente, ¿vale? En el amor eres un desastre, cariño. Yo te recomiendo que solo comas, vive, corazón. Pero en el dinero, en el trabajo, ahí vas a triunfar, porque tiene lo que es la carta de la rueda. Bendiciones, cariño. Hola, qué flequillo, dice Mariela Tausch. Chao, cariño. Besito, corazón. Vamos, ay por Dios, ay por Dios, ay por Dios, apareció Blue Gamer, cariño, el infierno se abrió, el infierno se abrió, aquí hay chisme del bueno. A ver, corazón, dice, mi mamá que no me quiere, ¿será verdad? Dice que tiene una cita o es mi hermana y víboras que quieren que llegue tarde al trabajo para no ver a Roberto. Ay, Dios mío, la niña, corazón, por Dios.
¿Cómo puede ser posible, mi querida Blue Gamer, que un hombre, que un pedazo de carne, cariño, un pedazo de carne, te vuelva loca? Te vuelva loca, cariño. A ver. Mi querida Blue Gamer dice, ¿será que mi familia me está poniendo obstáculos para no ver a mi hombre? A ver, cariño. ¿Será que mi familia me está poniendo obstáculos para no ver a mi hombre? Porque, Richard, yo puedo perder a la familia, pero un pedazo de salchichón no. Eso no lo acepto, Richard. Eso no lo acepto. Carne es carne, carne es carne. A ver, vamos a ver, cariño. Es cierto que su familia lo está poniendo obstáculos para que no se encuentre con su hombre, cariño. Su hermana se ha vuelto su enemiga porque no quiere que esté con su hombre. Ay, de verdad, Blue Gamer, sinceramente, un par de chancletazos te voy a dar. A ver qué me dicen, cariño. La carta de la justicia, solo falta que me diga que sí, y ahí sí, Richard, te tragas tus palabras. A ver. La carta del diablo, cariño. Ay, Dios mío, corazón. La carta de la muerte, cariño. La carta del loco y la carta de los enamorados. No, cariño, tu familia simplemente a lo mejor tiene lo que es una cita, como dice tu madre, ¿no? Pero no está pensando en ponerte en contra de tu hombre Roberto, cariño. No está pensando en ello. Ni tu hermana tampoco veo esto, cariño, pero voy a sacar por partes. A ver, tu hermana, de tu madre no, ¿vale, cariño? Tu madre no, tu hermana, vamos a ver. La hermana de Blue Gamer, corazón, siente celos por su hombre Roberto, cariño, como es, ¿no? Como es, sinceramente. Por eso esa película, cariño, Troya, lo que hace un pedazo de carne, sinceramente, cariño. Muchas naciones se enfrentan por un hombre, como también por una mujer, cariño. Es así, es que les vuelve locas. Y si es venoso, peor todavía, cariño, porque va al gimnasio. Por eso, vosotros han visto la película de Troya o han leído, cariño, fue por la carne. Por la carne se destruyó toda una nación, cariño. A ver, vamos a ver. Hasta en las mejores familias pasa esto, cariño. Saludos desde Australia, Marisol, cariño. Vamos a ver. Su hermana, la troyana, cariño. Vamos a ver. ¿Siente celos? Vamos a ver, corazón. La carta del sol, la carta, cariño, del loco, la carta del diablo, la carta del papa, y cierras con la carta de la fuerza. Me dice, la consultante ya tiene la respuesta, cariño. Entonces sí, siente celo de ti. Tienes que cuidarte un poquito de tu hermana, cariño. Bendiciones, corazón. Ay, por Dios, Libet Pérez, $20. Dios mío. Hacienda te lo agradece, cariño. Todo para los funcionarios y para el presidente, cariño, también. Tenemos que darle buena vida al presidente. Y nosotros, que nos parta un rayo. A ver, Gonzalo González dice, hola cariño, para comentarte, el día de mañana voy a sustentar mi tesis para obtener mi bachillerato, mi bachiller, ¿no? Quería preguntarte si todo saldrá bien y también una pregunta de la economía en noviembre, ¿mejorará? A ver, Gonzalo González Peña, cariño, fiel seguidor. Saludo desde Argentina, Larisa, cariño, TikTok. Muy bien. Vamos a ver, Gonzalo González Peña me dice, mañana va a sustentar su tesis para obtener lo que es su bachiller. ¿Va a salir positivo, sí o no? Buenas noches, Pablo Hernández. ¿Va a salir positivo, sí o no, cariño? Vamos a ver. Me sale la carta del juicio, corazón. La carta de la muerte, cariño. La carta de la fuerza, cariño. La carta del mago, corazón. Y cierras con la carta colgado. Sí, te dice que sí, pero tampoco te confíes mucho, ¿vale? El mago es bueno, pero al costado tenemos la carta colgado, cariño. Entonces, continúa firme con esos trámites, con esos documentos. Me está diciendo, te va a ir bien, pero no te confíes, ¿vale? Te va a ir bien, cariño. La economía. La economía, cariño, va a mejorar este mes de noviembre. La economía va a mejorar este mes de noviembre. Pregunta mi querido Gonzalo González Peña, cariño, del signo Aries. Vamos a ver. Me sale la carta del diablo. Ten cuidado con gastos innecesarios. Gonzalo González Peña, corazón, ¿vale? No vaya a ser que a lo mejor de repente la Lupe te dice, ay, Gonzalo,
tú nunca me llevas a comer, Gonzalo, ¿vale? Yo quiero que me lleves a un restaurante de Gastón Acurio. Ay, pero no tengo mucho dinero. Vamos a comer en la carretilla, que se come rico, cariño. Vamos a comer ahí, en la Morenaza, cariño, de verdad. Yo que sé, un poroto, un poroto. No, no, no. Yo soy una mujer de 5 tenedores, ¿vale? Si tú no me llevas a un restaurante de 5 tenedores, tú no me quieres. Y tú, por complacer, cariño, a la lagarta, vas a hacer gastos. Cuidado con tus gastos innecesarios. La carta de la torre, cariño, cuidado con tus gastos innecesarios. La rueda, la carta del emperador y la carta del sol, cariño. Tu economía va a estar estable, pero ten cuidado con los gastos innecesarios. Te está diciendo, ¿vale? Corazón, muy bien. Bendiciones, cariño. No vaya a ser que a lo mejor de repente en la carretilla se come rico, corazón. Uy, yo he comido huevitos sancochados con papa guairo y su ajicito, cariño. Uy, por Dios, qué bueno, de verdad. Qué bueno. Yo cuando estaba en Lima antes, cuando era muy joven, en Independencia, cerca de la parada de Inca Kola, cariño, ay, no me acuerdo muy bien, pero está cerca de lo que es al puente del Poder Judicial, Independencia. Había una morenaza de Chincha, cariño, de verdad. Esta mujer cocinaba, pero delicioso, cariño. Yo me sentaba ahí en la carretilla. Ahí me comía lo que es un buen menú, cariño. Ha pasado muchos años. No sé si estará viva, seguirá ahí, pero me gustaría volver otra vez. Qué bien se comía ahí, de verdad. Qué bien. Yo antes trabajaba lo que es, mi primer trabajo en Lima fue lo que es en un restaurante que se llamaba Porquis, que estaba al costado del Poder Judicial. Y también en base a eso conocí una buena amiga que ahora no sé nada. Tenía yo 17 años y volví como 5 veces a Lima para buscarla, pero no la encontré. En ese entonces pues no había redes sociales tampoco, como ahora. Lo estoy hablando del año 1997. Si alguien sabe de Gloria, porque se llamaba Gloria, cuando yo trabajaba lo que es en el Poder Judicial del Cono Norte, en un restaurante que se llamaba Porky, entonces ahí estaba una amiga, no perdimos contacto, pero cómo me gustaría saber de ella, sinceramente, para la amistad. Si este super chat, supongamos, sucede el milagro, y ella era, si no me equivoco, de Caraballo, creo que era de Caraballo, y me dijo que su madre trabajaba por Independencia en un mercadito, pero perdí contacto de Gloria. No me acuerdo su apellido, si no lo buscaría por las redes sociales, seguro que tiene redes sociales, pero no me acuerdo ni su apellido. Lo busqué como varias veces, fui a Lima a preguntar a unos amigos y no. Se ve que la dueña del restaurante pues luego la echó, ¿no? Entonces ya no lo pude encontrar. A ver, Gloria, si algún día apareces, cariño. A ver si algún día apareces. Muy bien. Lisbeth dice, saludo desde California, cariño. Dice, soy Lisbeth de Scorpio, en que encontraré pronto el amor, ya que no me ha ido bien. A ver, cariño, vamos a ver. Primero voy a sacar lo que es una carta guía para ver cómo está tu energía, lo que es en el tema del amor, cariño. Una carta guía para ver cómo está tu energía, cariño. Gracias, Cintia Roxana, eres muy acertado, dice. Gracias, Instagram. Mi querida Lisbeth de California dice, Escorpio, va a encontrar el amor, pero vamos a ver cómo está su energía, cariño. A ver, corazón. Me sale la carta del Papa, corazón, pero al costado tengo la carta de loco, cariño. La carta del Papa Corazón nos hablan también de un sentimiento que a lo mejor recién acabas de cortar, porque la carta del loco, cariño, es una carta de empezar otra vez desde cero. A ver, mi querida Lisbeth, cariño, ¿has terminado recién una relación? Mi querida Lisbeth, cariño, ¿has terminado recién una relación? Te pregunto, cariño. Lisbeth de California, Lisbeth Pérez, cariño, ¿has terminado hace poco una relación? A ver, que me diga algo, ¿vale? Mi querida Lisbeth de California, cariño, ¿has terminado hace poco una relación? Sí, vale. Mira, yo siempre aconsejo, porque me salen estas dos cartas, cariño, como si hubieras terminado recién, por eso que te preguntaba, ¿vale? Cuando uno termina lo que es una relación, cariño, ese lema de que un clavo saca otro clavo no funciona, ¿vale?
Yo siempre recomiendo que se den un tiempo. Yo sé que a veces cuesta estar solo, ¿vale? Hay personas y hay personas que en su tiempo, como yo en mi tiempo, necesitaba estar acompañado también, ¿vale? Cuesta estar solo. Pero cuando uno termina una relación, cariño, estás vulnerable, estás nervioso, nerviosa, inseguro, insegura, mi querida Lisbeth, cariño. Entonces, como uno está vulnerable, lamentablemente, corazón, en este mundo hay muchos buitres que están esperando, corazón, la carroña, por decirlo así, cariño. Hay muchos buitres. Entonces, si tú no te das un tiempo para sanar, para tomar fuerza, cariño, ¿qué va a pasar? Que esos buitres se acercan a tu vida. Y al final, cariño, te llevas otra decepción. Mi querida Lisbeth de California, cariño. Entonces, como tengo estas dos cartas, yo te recomiendo que te des un tiempo, cariño. Pero voy a sacar más cartas, ¿vale? Voy a sacar más cartas. Yo solamente te recomiendo que te des un tiempo, nada más. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, Lisbeth, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, corazón. Que Dios universo me ayude. Me sale lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño. Te recomiendo que ocupes tu mente en hacer otra cosa. Yo qué sé, en prepararte, en crecer intelectualmente, hacer un proyecto, hacer un sueño. Porque la carta de la sacerdotisa, cariño, es una carta también de madurez. Madurez. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Llegará una persona a su vida en un futuro. Llegará una persona a su vida en un futuro. Vamos a ver. Mi querida Lisbeth, cariño, ¿llegará una persona a tu vida en un futuro, cariño? Vamos a ver, corazón. La carta del carro, la carta del colgado, la carta del papa, cariño, la carta del loco y la carta del juicio. Cuidado, corazón, con una persona que viene lo que es en la distancia o de repente una persona del pasado, cariño. Siento que a lo mejor de repente de aquí a un futuro, hay una persona que vuelve a tu vida, me están diciendo, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo, cariño, porque va a llegar esa persona, que cuando llegue esa persona tú hables claro, ¿vale? Tienes que ser fuerte, mi querida Lisbeth. No tienes por qué estar aguantando las pulgas de una persona que ya te ha decepcionado en su momento, porque esta persona va a volver. Hay una persona de tu pasado que vuelve. Cuando esta persona vuelve, cariño, dile, mire tú, cucaracha, ¿vale? Feo, dile así. Dime qué es lo que quieres. Si me quieres comer, aquí estoy. Cómeme, cómeme. Si quieres amor, también dímelo, ¿vale? Porque dependiendo de lo que tú quieras, yo voy a actuar. Habla claro con esa persona, cariño. Cuando tú hables claro con esa persona, tenlo por seguro, corazón, que tú vas a encontrar lo que es el verdadero amor, cariño. Que no te vean la cara, corazón. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, cariño. Vamos a ver qué te dicen el tarot de los ángeles, cariño. Vamos a ver qué te dicen el tarot de los ángeles. Gracias por su regalito, tiktokeros. Si quieren que le responda, tiene que ser a partir de 100 puntos. Gafas, confeti, mina de oro, cariño. O más. Me sale lo que es la carta del 5 de tierra, cariño. Dice, carencia, preocupación, asistencia. Si una puerta se cierra, cariño, otra se abrirá. Hay una persona en el futuro que te está esperando, ¿vale? Aunque tú en estos momentos, corazón, de repente digas, Richard, no es justo, porque a mí ese hombre me gustaba, me atraía, no es justo que ahora pues me deje. No era para ti esa persona, cariño. Esa persona que te ha decepcionado no era para ti, cariño. Hay otra persona nueva que llega a tu vida en un futuro. Pero no te desesperes. Deja que todo caiga por su propio peso, corazón, ¿vale? Te recomiendo que por el momento te des un tiempo, cariño. Luego llegará el verdadero amor. Besito, cariño. No te veo a ti con tus 2 copazos de vino y con 50 gatos. No te veo así, cariño. No vas a ser la loca de los gatos. No vas a ser la loca de los gatos, porque vas a tener marido sí o sí. Bendiciones. Vamos a ver.
Vamos a ver, mi querida Blue Gamer dice, cariño, mi hermana está unida a las víboras. Vamos a ver, de mi trabajo. Vamos a ver, está en contacto en redes. A ver, cariño. Mi querida Blue Gamer, corazón, pregunta. Uy, mira, me sale Géminis. Pero bueno, voy a preguntar, ¿vale? Mi querida Blue Gamer dice, su hermana está compinchada, cariño, con las víboras. Uy, de verdad, corazón, yo no sé dónde se está metiendo tu hermana, cariño, de verdad, porque ese trabajo está lleno de víboras, de verdad, corazón. Eso es Sodoma y Gomorra. Y el jefe, corazón, todo el mundo se lo come a su jefe por un puesto de trabajo. Bueno, a veces hay que hacer sacrificios en la vida, ¿no, cariño? Yo sinceramente todavía no he tenido esa oportunidad, pero algún día por necesidad, si tengo que hacer sacrificios, pues lo haré. Pero es así, cariño. Hay mucha hambre, cariño. La calle está dura. La calle está dura, corazón, ¿vale? Y si el jefe dice, pues, ¿quieres que te haga fijo? Pórtate bien, pues hay que portarse bien. A ver, cariño, vamos a ver. Su hermana está compinchada con las víboras, cariño. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. La palabra compinchada sí existe. Búsquenlo en la Real Academia de la Lengua Española. Estudien un poco. Me sale la carta de la rueda, cariño. La carta del juicio, corazón. La carta del mundo, cariño. La carta del diablo. Y cierras con la carta del Papa. Lamentablemente, cariño, sí está compinchada con las víboras, cariño. ¿Una víbora más? Una víbora más. Eso va a ser un criadero, sinceramente. Eso va a ser un criadero de víboras, cariño. Hoy de verdad, yo no quiero pisar ese hospital. De verdad, yo no quiero pisar ese hospital porque no salgo vivo de ahí. No salgo vivo. Gracias, Lucía Barcelona 2020, cariño. Oye, de Barcelona. Besitos en Instagram. No salgo vivo de ahí, cariño. Atravesada. Un osito de Carla Castro. Gracias, cariño. Me pones tu pregunta y tu signo. Oye, de verdad, ¿dónde está mi lapicero? Richard, pierdes la razón. Carla Castro, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, sí, atravesada en Latinoamérica significa otra cosa, cariño. Hoy de verdad hubo corazón. De verdad. ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás ovulando? ¿Estás ovulando? ¿Qué te pasa, cariño? Otra pregunta de Blue Gamer, cariño. Vamos a ver. Dice, mi bolso apareció tal como me lo dijeron. Claro, cariño. Ayer las cartas, dice. Claro, corazón. Yo te lo dije que iba a aparecer. Fue el jefe quien les dijo a las víboras que le regresaran. Claro, si te lo he dicho también, guapa. Pero vamos a confirmar, ¿vale, cariño? Las cartas no mienten, cariño. Las cartas no mienten, ¿vale? Vamos a ver. Mi querida Blue Gamer dice, las cartas aparecieron tal como me lo dijeron. Ayer las cartas, dice, fue el jefe quien les dijo a las víboras que me lo regresaran. Sí, cariño, mira, me sale mucho Géminis. ¿No será que Géminis, corazón, lo tuvo guardado? Me sale mucho Géminis. Oye, de verdad, mis Géminis, sinceramente, ¿cómo son de verdad? Cuando quieren hacer daño, hacen daño, sinceramente. Pero bueno, me dicen que sí, cariño, tu jefe, porque la carta de los enamorados es una carta de comunicación, cariño. La carta del sol no quiere problemas. La carta de la templanza, cariño. La carta de la luna, ¿ves? No quiere problemas. La carta de colgado, cariño, y la carta de la emperatriz. La consultante ya tiene la respuesta, cariño. Es un sí. Hoy de verdad TikTok y su rompecabezas me pone nervioso. Vamos a ver, cariño. Continuamos con el chisme, cariño. Vamos a ver. Kiara R, cariño, ¿cuánto tiempo? Gracias por tus $10. Hacienda te lo agradece. Gobierno de España, cariño. Dice, ¿qué siente por mí? Me buscará pronto, somos Acuarios. Su mamá enfermó en enero y se alejó. Creo que él debe buscarme. Y no sé, yo siempre la que busca. He mejorado mis energías, pero quiero amorcito. Ay, Dios mío, la niña no puede vivir sin pescuecito de pavo.
Yo le entiendo, cariño. Hacer una sopita de pescuecito de pavo, uy, corazón, ahí lo estás chupando el último pedacito de carne, cariño. Yo te entiendo, Kiara R. Yo te entiendo, Kiara R. Casi digo Kiara Martínez. Yo te entiendo, Kiara R, cariño. Pescuezo es pescuezo. Pescuezo es pescuezo, ¿vale? Muy bien. Ahora te respondo, Carla Castro, cariño. Ahora te respondo. Vamos a ver. Mi querida Kiara R, del signo Acuario, y su hombre también del signo Acuario. Me dice que su hombre se alejó porque su madre estaba enferma, ¿vale, cariño? Me dice, ¿esto es cierto? Vamos a preguntar si es cierto, cariño, o ha sido un pretexto más. A ver, corazón. Cariño, sinceramente yo te digo algo. Cuando un hombre, corazón, necesita de ustedes, aunque su madre esté enferma, se va a dar un tiempo, cariño. Así somos los hombres, somos perros. A ver, cariño, así son los hombres, son una basura, pero qué bonito. A ver, Kiara, cariño, vamos a ver. Corazón, vamos a ver qué me dicen. Es cierto que la enfermedad de su madre lo afectó a Acuario, vamos a ver, o no tiene tiempo, cariño, vamos a ver. Me sale lo que es la carta del diablo, cariño. Ese hombre miente, 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 cariño. Ese hombre miente, corazón, ¿vale? Y sale la sacerdotisa al costado de la carta del diablo, cariño. Vamos a ver. O la suegra no te quiere, corazón. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. Esta persona tiene intenciones de buscarte, Acuario, tu hombre, cariño, y hombre de tus hermanas. A ver, Acuario, ¿tiene intenciones de buscarte, cariño? ¿Sí o no? ¿Sí o no, cariño? Me sale lo que es la carta del diablo, cariño. Hoy de verdad, sinceramente, corazón, ¿con qué lobo te has metido? La carta del Papa. Cariño, no tiene intenciones, no tiene intenciones, no tiene intenciones, cariño. Mira, la carta del ermitaño y la carta de la fuerza invertido, corazón. ¿Sabe qué quieres que te diga, Kiara, cariño? Este hombre se está comiendo a otra, corazón. Se está comiendo a otra. Lo siento, cariño. Lo siento. Me gustaría darte lo que es una alegría, porque son $10 que me has dado. Pero prefiero ser realista, cariño. Se está comiendo a otra, corazón. A ver. Vamos a ver, cariño. Kiara R. Debería buscarse otro hombre, cariño, más venoso. Kiara R. Debería buscarse otro hombre. Vamos a ver, corazón, cariño. ¿Qué te dicen? Richard, no me digas eso. Lo quiero a él, Richard. Lo quiero a él. Quiero dominarlo. Quiero hacerlo mío. Lo quiero a él. A ver. Hasta sin voz me quedo, cariño. ¿Debería buscar a su hombre? ¿Sí o no? ¿O debería buscarse uno nuevo? La carta de la emperatriz, la carta de la justicia, la carta del carro, cariño, la carta de la estrella, corazón, y cierras con la carta de la fuerza, cariño, el sol que representa un hombre nuevo. Mira, Kiara R, cariño. Me dicen, Kiara R está prácticamente, ¿cómo se dice esa carta? No esa palabra. Está por destino una persona que está en la distancia. Posiblemente tú vas a conocer a esa persona en un viaje o esta persona hace un viaje y te conoce a ti, mi querida Kiara R, cariño. Entonces, búscate otro, corazón. Besitos. Ya está. Voy a responder a mi querida Carla Castro. Dice, Carla del signo Géminis, ¿qué me depara en el amor, cariño? Son respuestas rápidas, guapa. Tienes que poner una pregunta específica. Carla Castro del signo Géminis. ¿Qué le depara en el amor? Carla Castro del signo Géminis. TikTok. Donación. ¿Qué le depara en el amor? ¿Cosas buenas o cosas malas, cariño? ¿Cosas buenas o cosas malas? La carta del ermitaño, cariño, fuera de la lectura. La carta del sol, que está dando la espalda a la carta del ermitaño, cariño. La carta del juicio, la carta del mago y la carta de los enamorados al final, cariño. Me dicen, Carla Castro, Géminis, si tú quieres, puedes tener un nuevo amor. Pero para eso, mi querida Carla Castro, del signo Géminis, tienes que cerrar
ciclos en tu vida. Si tú estás en pareja actualmente, siento que no te entiendes con esa persona, cariño. ¿Por qué? Porque hay dos cartas que se dan la espalda. Dos cartas, cariño. O esta persona no es para ti. Si tú estás sola, cariño, te dice, cierra ciclos del pasado, porque tendría que llegarte una persona a tu vida, cariño. Una persona que puede ser mayor que tú, puede ser mayor. Una persona que económicamente está muy bien, mientras que tú estás sufriendo, cariño, por el Kevin, que no tiene ni muelas. Bendiciones, corazón. Ya está. Vamos a ver. Mi querida Blue Gamer dice, cariño, donación, ¿es verdad o no que el jefe puso a alguien a tomar nota cuántas veces bajo al área de Roberto por equipo de limpieza? Pues logro para verlo. Ay, cariño, yo quiero conocer a Roberto, sinceramente. El jefe error del signo Piscis siente celos de Roberto, cariño. Y mira que error del signo Piscis se lo come todo. Todo se lo come el rol del signo Piscis, cariño. Al principio me llamaba la atención el rol del signo Piscis, pero ahora es Roberto, 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 Robert. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, cariño. El rol del signo Piscis es verdad que puso a alguien a tomar nota cuántas veces baja al área de Roberto por equipo de limpieza, cariño. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, cariño, de verdad. La carta del ermitaño, cariño, la carta del ermitaño es una carta del pasado. No lo voy a tomar como una respuesta, no, sino que esta respuesta ya lo sabes. Esta respuesta ya lo sabes. Vos saca más cartas. La sacerdotisa, la carta de la templanza, cariño, sí. La carta del sol, cariño, sí. La carta de los enamorados, sí. Y cierras con la carta de la luna, cariño. Corazón, 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 corazón. No me dejes, no. Cariño, me dicen que sí. No vaya a ser que sea en complicidad con Géminis. Tú ya sabes quién es, ¿no? No vaya a ser que sea en complicidad con Géminis, cariño. Es un sí. Es un sí, ¿vale? Hoy de verdad el rol del signo Piscis, cariño, se lo quiere comer él solo todo. De verdad, este chico, sinceramente. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? Vale, sigo. A ver. Vale. Otra donación de mi querida Blue Gamer, cariño. Gracias, corazón. Para Navidad, cariño, yo no te tendré que regalar una canasta navideña, cariño, porque eres fiel seguidora y fiel donadora, cariño. Algo tendré que hacer para ti, porque Blue Gamer siempre me está donando, 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 cariño. Algún regalo tendré que hacerte para Navidad, cariño. Yo que sé, te baile el hula hula. Te hago un stripper, porque no tengo dinero. A ver, cariño, ¿qué me dicen? A partir de 100 puntos estoy respondiendo en TikTok, ¿vale? Gafas, confeti, mina de oro, o 100 rosas, o 100 calabazas, Vicky. Blue Gamer dice, ayer me encontré una pluma con dos colores, blanca y negra. Hoy nuevamente encontré más plumas. Hoy fueron dos y igual blanco y negro. ¿Qué significa, cariño? Un ángel, cariño, ¿vale? Cuando aparecen estas señales, te están diciendo, aquí estoy. Tú no estás sola, cariño, ¿vale? ¿Por qué te digo esto, mi querida Blue Gamer? Anteriormente yo he estado también recibiendo señales de plumas. Inclusive entró un ave lo que es en la casa de Perú, cariño. Eso es cuando va a pasar algo que te va a impactar, ¿vale? No te asustes, no te asustes. Simplemente te están diciendo, no te sientas sola, no te sientas triste, no te sientas mal. Aquí estoy yo para ayudarte. Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi querida Blue Gamer, haz oraciones, ¿vale? Si tú estás pasando por un mal momento, si tú de repente te sientes mal, pide que tus guías te acompañen. Pide que tus guías te den consuelo, cariño. Pide eso, ¿vale? Muy bien. Ese es el significado, cariño. Gracias, Vicky, cariño, por tu apoyo. Me dice, te lo envío como regalito. Gracias, Vicky, cariño. Eres un amor. Eres de las pocas. Porque en TikTok, cariño, me dan dos rosas y me dicen, hey, te he hecho lo que es una donación, respóndeme. Por 2 céntimos, cariño, por 2 céntimos lo debo la vida. Por 2 céntimos. Hey, te he hecho una donación, respóndeme. Yo lo digo y lo veo, dos rosas.
por 2 rosas. Y luego me dicen, bueno, has perdido una seguidora más, me dicen. Prefiero perder esa seguidora, cariño, porque con 2 rosas, ¿qué hago yo? Me muero de hambre. Ni para la luz sale, cariño, ni para un caramelo. Así me han dicho, has perdido una seguidora más. Y yo lo digo, bendiciones, con un beso. Ya está, cariño. Vamos a continuar. Mi querida Blue Gamer dice, desde ayer ando una mariposa dorada en mi casa. Hoy le hablé y ella se puso a jugar conmigo. O solo es, no, es una señal, cariño. Es una señal, Blue Gamer. Hay un ser de luz que quiere hablarte. Te recomiendo que hagas caso de tus sueños, cariño, ¿vale? Señales, números repetitivos. Es un ser de luz, Blue Gamer. A veces vivimos en una época en la cual no queremos creer en la magia, no queremos creer en la parte espiritual, solamente nos centramos, cariño, en cosas vanas, como estar viendo de repente, yo que sé, cariño, la soltera de Shakira. Y no vemos las señales que nos entrega lo que es el universo, cariño, ¿vale? Es muy importante estar atentos a las señales que nos entrega el universo, una pluma, números repetitivos, etcétera, etcétera. Miren, ahora les enseño algo, cariño. Yo, muy bien, mi cajita de mis joyas, yo he estado encontrándome monedas y yo lo he estado guardando. Esta es mi cajita de mis joyas, ¿vale? Yo los tengo así, cariño. No tengo un cofrecito, no me regalan nada a mí. A ver, yo me he estado encontrando monedas y miren, yo lo tengo aquí guardado. El número 1, cariño, esta moneda no se lo voy a dar ni a Hacienda, porque Hacienda lo ve, cariño, y dice, me tienes que dar la mitad de ese número, de esa moneda, de 1 centavo, cariño. Y luego me encontró también lo que es el número 5. ¿Ven? El número 5 también me lo he encontrado, cariño. Es esto. Y luego una moneda también americana. ¿O de dónde es? Ya no veo ya. Y justo sale como muchas espigas. Sí, americana, cariño. 1, también, el número 1, mira. Una monedita americana. Son señales que tus guías te entregan. Entonces, lo único que me falta es buscar toda la información referente a esas señales. Son señales que te entrega. Y yo sin un peso, cariño. Bueno, corazón, la verdad, son señales. Mira, y yo lo guardo. Y yo lo guardo en mi monedita de joyas, en mi cajita de joyas. Yo lo guardo, chicos. ¿Por qué? Porque son señales. Yo creo mucho en las señales, cariño. Yo creo mucho en las señales. Y lo guardo aquí en mi cajita de joyas. Entonces tienen que estar atentos a las señales. Dejen de estar mirando, yo que sé, cariño. Tienen que saber que yo estoy soltera. Son señales, chicos. A veces nos perdemos en nuestros problemas, en nuestros mundos, cariño, y no nos damos cuenta que la parte espiritual quiere hablar con ustedes. Entonces, atentos y atentas a las señales, ¿vale? Muy bien. Gracias, cariño, por Dios. Hoy es mi cumpleaños. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, si es que tengo temor de ese depravado. Ya, cariño, de verdad. Tú eres la única que no te ha comido, cariño. Es normal que tu jefe rol del signo Piscis diga, se me escapa una, se me escapa, cariño. Vamos a ver. El 1111. Busca información lo que es el internet. ¿Qué significa el 1111, cariño? Búscalo. Mi querida Ara, me pones por favor tu signo, ¿vale? Y tu pregunta. Me ha llegado tu donación, pero no tu pregunta. Perdón. Por el momento voy a responder a Jesse Gómez, cariño, 24 euros, cariño. Hacienda te lo agradece. Gobierno de España, cariño. Hacienda te lo agradece. Todo lo que ustedes me donan, cariño, todo se lo lleva Hacienda. Es así. El 20 o el 30% es para Hacienda, ¿vale? Aparte para YouTube, aparte para mi gestor. Yo me quedo casi con nada. Hacienda te lo agradece, cariño. Gobierno de España, muy bien. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, mi querida Ara dice. Vale, lo respondo a mi querida Ara y luego a Jesse Gómez, cariño, 24 euros. Gracias, corazón, porque tengo que darle más tiempo a Jesse Gómez.
Vamos a ver, dice, mi querida Ara dice, tengo en venta una propiedad. La venta pronto saldrá. Tu signo, por favor, Ara, corazón. Tu signo, cariño. Es muy importante, ¿vale? Es muy importante, cariño, tu signo. Vamos a ver, corazón. Sí, también sirve los comerciales, Mari, cariño. También sirve, ¿vale? Para que me apoyen a mí, sí. Ponme tu signo, por favor, Ara, cariño. Veo que Mari está conectada desde el principio de la conexión. Te has ganado tu lectura gratis, cariño. Me haces acordar, ¿vale? Yo estoy mirando aquí. Mi querida Ara, por favor, ponme tu signo. Es muy importante el signo, cariño, porque si no, no funciono yo. A ver, Ara, de YouTube. Ponme tu signo, por favor, cariño. Instagram, suscríbanse. TikTokeros, suscríbanse. Ay, me han enviado lo que es un fantasma, cariño. Por Dios, Vicky, cariño. Gracias, corazón. Mi querida Ara, tu signo, cariño, no está. Entonces voy a responder a Jessy Gómez, ¿vale? Porque si no pierdo tiempo. A ver, corazoncito y me gusta, cariño. Luego lo respondo a Ara. Quisiera saber quién me cogió mi dinero en mi trabajo. ¿Fueron uno de mis compañeros? Me lo describes todo lo que puedas a esa persona. Y otra pregunta, con Ángel de Acuario se acabó definitivamente. Vamos a ver. Primero voy a preguntar por Ángel de Acuario, ¿vale? Porque la primera pregunta necesita más información. Vamos a ver, cariño. Mi querida Jessy Gómez dice, la historia con Ángel de Acuario se ha terminado. Jessy Gómez, cariño, ponme tu signo, por favor, corazón, para poder ver el tema del robot, ¿vale? Jessy Gómez, ponme tu signo, por favor, cariño, para poder ver lo que es el tema del robot. Por favor, Jessy Gómez, ponme tu signo, por favor, cariño, ¿vale? A ver, Jessy Gómez, ponme tu signo, por favor, cariño. Y Ara también que me ponga su signo, por favor, cariño. Jessy Gómez y Ara. Porque si no, las cartas no funcionan. Yo trabajo así, cariño. Jessy Gómez. Jessy Gómez, cariño, ponme tu signo. ¿No están? Yo creo que se han ido al baño. Corten, corten. Cuando lo cierran, cariño, ¡plac! Así, así, mira, así. ¡Plac! Cariño, eso, ¡pluc! Cae, corazón. Y te da lo que es el beso de Neptuno, así. Dice, Ara, soy del signo Géminis, tengo una propiedad en venta, vale, respondo Ara, hasta que mi querida Jessy ponga su pregunta, su signo, ¿vale? Jessy Gómez. Mi querida Ara, perdón, dice, Ara, soy del signo Géminis, tengo una propiedad en venta, la venderé pronto. Mi querida Ara del signo Géminis, la carta del mago y la carta de colgado, cariño. Me dicen que lo puedes vender pronto, pero posiblemente, corazón, no te van a pagar el precio que tú quieres, ¿vale? Porque la carta de colgado está al costado de la carta del mago, cariño. Entonces, aunque demore un poco, cariño, hazlo bien. Vamos a ver, ¿vale? Voy a sacar más cartas. Hazlo bien, cariño. Porque me dicen, lo puedes vender ya, pero no te van a dar el precio que tú buscas. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Gracias, Vicky, cariño. ¿Ves? El mago te sale, te dice que lo puedes vender ya. La carta de la muerte, la carta del emperador, cariño. La carta de la estrella y la carta del loco, cariño. Me dicen, para que te puedan dar algo bueno, tienes que esperar un poco más. Porque sale lo que es el emperador, cariño. Sinceramente, yo veo una buena suerte en cuestión de venta a partir del otro año. Ya no falta nada, cariño, 2 mesecitos. 2 mesecitos. A partir del otro año va a haber una buena propuesta, cariño. Entonces, no vayas tan rápido, ¿vale? Salvo que tú me digas, Richard, he encontrado una buena oferta, pues lo vendes. Ya está. Es esto. Vamos a ver, mi querida Jessy Gómez, Virgo. Muy bien, corazón. Lo apunto, ¿vale? Jessy Gómez de Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver. Mi querida Jessy Gómez del signo Virgo pregunta. Jessy Gómez del signo Virgo pregunta. Vamos a ver. Con Ángel del signo Acuario, ¿se acabó definitivamente?
Mi querida Jessie Gómez del signo Virgo pregunta si con Ángel del signo Acuario se acabó definitivamente, cariño. Vamos a ver. ¿Se acabó definitivamente? ¿Sí o no? Vamos a ver. TikTokeros a partir de 100 puntos, gafas, confeti, mina de oro. Estoy en YouTube como Tarot Las Cartas No Mienten. La carta de colgado, la carta de la torre, la carta de la templanza, la carta de la muerte y la carta de la rueda, cariño. Me dicen, 1. La consultante ya tiene la respuesta. Otro, cariño. Si tú quieres que esta persona vuelva a tu vida, vas a ser tú quien tiene que ir a buscar a esta persona. El otro mensaje, cariño. Las cartas recomiendan, sinceramente, que esta historia debería acabar. ¿Por qué? Porque aunque tú vayas a buscar a esta persona, cariño, esta persona no ha cambiado. O simplemente se acerca por interés. No que de repente tú lo llenes de oro, cariño, pero a lo mejor de repente lo único que quiere corazón es comerte. Es comerte, porque cierras con la carta de la muerte y la carta de la rueda, cariño, por interés. La carta de la templanza representa Acuario, sinceramente, o Sagitario, pero está mirando a la torre y a la carta del colgado, cariño. Quiere decir que esta persona no cambia, no cambia, corazón. Pero si tú me dices, Richard, bueno, Richard, sinceramente, yo no busco amor, Richard. Yo necesito tener relleno para fin de año, Richard. ¿Quién va a rellenar el pavo, Richard? ¿Quién va a rellenar el pavo, Richard? ¿Vale? Pues entonces, cariño, lo buscas y comen el panetón juntos. Ya está. Vamos a ver. La otra pregunta que lo veo más interesante, ¿vale? La otra pregunta que lo veo más interesante. Quisiera saber quién me cogió mi dinero en mi trabajo. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, cariño. Que Dios Universo me ayude. Su dinero de Jessica Gómez se perdió en su trabajo. Esa es la pregunta también, porque a lo mejor, cariño, tu dinero se te ha caído. Y a veces uno está con la cabeza en otro lado y pues no te das cuenta, cariño. ¿Tu dinero se perdió en tu trabajo? Esa es la primera pregunta, ¿vale? Mi querida Jessica Gómez del signo Virgo, ¿tu dinero se perdió en tu trabajo, cariño? Vamos a ver si tu dinero se perdió en tu trabajo. La carta del emperador, la carta de la templanza, la carta de colgado, la carta de la torre y la carta del juicio. Dice, la consultante tiene la respuesta. Entonces, sí se ha perdido en tu trabajo. Perdón, tengo que calentar agua. Sí se ha perdido en tu trabajo, cariño. Vamos a ver. ¿Quién es la persona que ha tomado el dinero de Jessica, cariño? Vamos a ver, vamos a ver. Una persona cercana, una persona lejana, una persona nueva. Vamos a ver. ¿Quién es la persona que me diga, cariño, si se ha perdido en tu trabajo, ¿vale? Si se ha perdido Jessica Gómez. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, cariño, si se ha perdido. ¿Quién es? Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la muerte, cariño. Una persona que a lo mejor de repente, no sé si en tu trabajo pasa, en la cual, aquí lo dicen trabajo temporales, o personas que a lo mejor vienen a cubrir turnos y luego se van, cariño. Es esto. O que tienen contratos de poco tiempo. Mi querida Jessica Gómez, ¿hay alguna persona que de repente ha entrado recién a trabajar? Porque sale la carta de la muerte, cariño. La carta de la muerte es una carta que vuelve a empezar otra vez desde cero. A ver, cariño, mi querida Jessica Gómez. Hay una persona, cariño, que recién ha vuelto a trabajar o de repente ha estado de vacaciones. Dime, mi querida Jessica Gómez, te espero, corazón. ¿Existe una persona que de repente ha vuelto a trabajar? Jessica Gómez. Lo espero, ¿vale? Son 24, son como $27, 27, $28. Entonces tengo que tenerle paciencia. Mi querida Jessica Gómez, cariño, ¿existe una persona que ha vuelto a trabajar? En base a eso voy sacando más información. A ver, cariño, de verdad, está en el baño. No pujes tanto, cariño, porque te puede dar hemorroides, ¿vale? No pujes tanto, cariño. No pujes tanto, porque luego se lesiona, te da una fisura. Te da una fisura, cariño. Y te va a pasar como a mí. A mí me pasó, me dio una fisura, cariño. Sí, vale. Seguimos sacando cartas.
La carta del mundo, cariño. La carta de la estrella. La carta del ermitaño. La carta del papa. Y la carta del mago, corazón. Vale. La carta del mundo, corazón, es una persona que también está como protegido o protegida, cariño. Y puede ser de repente por los jefes, por los jefes. Esa persona que ha entrado, hay una persona nueva hace poco entró a trabajar, vale. Esa persona, cariño, que ha entrado es de repente tiene un enchufe o es conocido, conocida de una persona importante en tu trabajo. Sí, ya está, cariño. Te voy dando claves, ¿vale? Porque sale la carta del mundo y la carta de la estrella. La carta del ermitaño, cariño, es una persona que puede ser de repente quizás un poco mayor que tú, o si no, una persona, cariño, que también como que no se relaciona últimamente mucho con la gente, cariño. Ya, Richard, pero es nuevo. No, una persona puede ser nuevo, cariño, y al primer día se está relacionando con todo el mundo. Puede ser que sea mayor que tú, puede ser que sea mayor que tú, o que no se relaciona mucho también. La carta del Papa, cariño, y la carta del mago. Muy bien. La carta del Papa Corazón está mirando lo que es la carta del ermitaño. Y la carta del ermitaño también representa, cariño, una persona conocida de años. Entonces, me dicen, es una persona nueva, una persona que está protegido o protegida. Esa persona, cariño, conoce a los jefes hace una temporada muy larga. Y la carta del mago da la espalda a la carta del Papa, cariño. Posiblemente puede ser que inclusive tu jefe o esa persona que lo protege, cariño, sabe que esta persona tiene ese tipo de mañas. Me están diciendo, ¿vale? Vamos a ver las características. Vamos a ver, cariño, las características. Déjame tomar agüita. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver las características, las características, las características. Mi querida Jessie Gómez, cariño, vamos a ver. Pero, cariño, aquí hay otro punto, Jessie Gómez. ¿Cómo lo reclamas tú? No me has dicho lo que es un tarotista. Te van a decir estás loca. Te van a decir estás loca, cariño. Entonces, ¿cómo lo reclamas? O salvo que lo pongas una trampa, cariño, ¿vale? Porque el zorro siempre regresa al gallinero. Recuerden, el zorro o la zorra siempre regresa al gallinero. Es así, cariño. Es así. Es así, ¿vale? Vamos a ver, cariño. ¿Es la verdad o no es la verdad, cariño? ¿Es la verdad o no es la verdad? Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. La carta de Rey de Espadas. Por lo que me dice aquí, cariño, es una persona que a lo mejor es mayor de 25, diría inclusive mayor de 30, o aparente esa edad, cariño. Perdón. Una persona, cariño, que puede ser que tenga el cabello un poco largo. Sí, ¿cómo es sí, cómo es esa persona así más? Una persona que puede ser que tenga cabello largo, me dices, ¿vale? Una persona, si fuera hombre, cariño, tiene un poquito de barbita. Tiene el cabello claro. Tiene el cabello claro, cariño. O se lo pinta o tiene canas. También puede ser el caso, ¿no? O se lo pinta o tiene canas, cariño. Una persona, cariño, que a lo mejor de repente, inclusive, va a estar un poco a la defensiva contigo. A la defensiva. Veo que puede tener los ojos un poco claros. Los ojos un poco claros, cariño. Sí, eso es verdad, dice. Puede ser que tenga los ojos claros, cariño. Sí, porque estoy viendo que esta persona tiene los ojos claros. De color marrones claros o color miel. O colores claros, azul, verde, yo qué sé, cariño. Como un perro siberiano, un color celeste y un color marrón. ¿Por qué no, cariño? Como la Nati Peluso. Como la Nati Peluso, cariño, ¿se acuerdan? Ya no se sabe nada de esa chica ya, ¿no? Era argentina, creo, la Nati Peluso, cariño. Tenía un ojo celeste y el ojo marrón. Era como un perro siberiano, cariño. Puede ser tranquilamente que tiene ojos claros, ¿vale? Ojos claros, sí. Esta persona. Me sale como piel blanca, pero es un poco bronceado o bronceada también.
Vos saca más cartas. Un hito más, cariño. La carta del 8 de bastos, cariño. Una persona que tiene que desplazarse. A lo mejor de repente su trabajo está un poco más lejos que su casa. Tiene que desplazarse, cariño. Elemento fuego, me dicen también. Elemento fuego. La carta del 8 de bastos a veces también representa una persona, cariño, que a lo mejor no es del mismo país. Pero bueno, eso ya es suponer, ¿no? Entonces yo me quedo como desplazamiento, cariño. Esas son las características que me dicen, cariño. Espero que haya coincidido, ¿no? Esas son las características, corazón. Bendiciones, cariño. Pero ahora, ¿cómo lo sacas en cara, cariño? ¿Cómo lo sacas en cara? Porque si tú lo dices, a mí me lo ha dicho un chico, ¿vale? Un tarotista que está un poco loco, te va a decir, cariño, ¿estás loca tú? Eso es lo que te va a decir. Es así, las cosas como son, cariño. Dice, hola Richard, hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, cariño. Brian Axel Gallinger de Instagram. Vamos a cantarlo su Happy Birthday to you, cariño. Desde Barcelona, España. ¿Vale? Está lo que es en Instagram. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, mi querido Brian Axel. Feliz cumpleaños a ti, cariño, que lo pases bien, Scorpio, que lo pases bien, corazón, de verdad. Hoy los Scorpio, ¿cómo están, cariño? Hoy día, sinceramente, pásalo bien, ¿vale? Pásalo bien, Brian Axel Gallinger, cariño, pásalo bien, muy bien. Vamos a ver. Pero el nuevo es menos de 30 años. Bueno, creo que te dije entre 25, ¿no? De 25 a 30, creo que te dije, cariño, si no me equivoco. Tengo memoria de pez, pero no tanto, ¿vale? Creo que te dije entre 25 y 30, cariño. Ya está. Vamos a ver. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar. Vale. Bueno, chicos, me quedo sin voz y aparte yo mañana tengo que madrugar, ¿vale? Entonces, tengo que hacerme lo que es unas pruebas. Él o ella mismo que confiese. Claro, cariño. Entonces, voy a empezar a responder gratis, ¿vale, chicos? Voy a responder gratis porque mañana tengo que madrugar y tengo que levantarme temprano, cariño, ¿vale? Voy a empezar a responder gratis. Normas. Normas. Tiene que poner solamente una pregunta específica, ¿vale? No me digan, Richard, soy Géminis, lectura general. O Richard, háblame del amor, háblame de la economía, porque te voy a ignorar, sinceramente, ¿vale? Y me tienen que poner su signo escrito. No me pongan números, porque luego me ponen, cariño, yo qué sé, como si fuera el horóscopo chino, cariño, del 2024 mes. No, no. Esas son las reglas, cariño, ¿vale? Vamos a ver, porque ya lo veo ya. Richard, lectura general. 45 euros media hora, cariño. Ya está. A ver, vamos a ver. Dice, el Vengador, cariño. Richard, soy Cáncer. Ella es Acuario. ¿Está enamorada de mí? Me tienes que poner tu pregunta, pues, Mari. Mari dice yo. Yo no soy adivino, cariño. Ponme tu pregunta y tu signo. Yo, dice. A ver, el Vengador dice, cariño. Cáncer. Y ella es Acuario. ¿Está enamorada de mí? Cáncer pregunta si Acuario está enamorada. A ver, el Vengador, cariño. ¿Está enamorada? La carta de la emperatriz, la rueda, el colgado, la carta de la fuerza y la carta del emperador, cariño. Está confundida, ¿vale? Pero que te desea, te desea. Ya está, cariño. Está confundida, pero que te desea, te desea. Alma García, donación, cariño. Doy prioridad a la donación. Dice, la relación de Jesús y Nélida estará mejor ahora que tomaron terapia para salvar su relación. Él es Piscis, ella es Libra. Mi querida Alma García dice, Jesús y Nélida estará mejor ahora su relación ya que tomaron terapia, cariño. Piscis y Libra, cariño. Lo siento, Alma García, corazón. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. No. Sale la carta del diablo, cariño. No. Asaltado. Y debajo la carta del Papa. No, cariño.
Esa relación no se logra ni con terapia, cariño, ni yo dándole consejos. Bendiciones. No, no, cariño. Vamos a ver. Mari nos pone su pregunta. Dice, aquí está. Mi nombre es Mariana, soy del signo Piscis. Mi persona especial es Virgo. Quiero saber sus sentimientos hacia mí. Él es el amor de mi vida de la infancia. Estamos en países diferentes. Mi querida Mariana de Piscis. Y su persona especial es Virgo. Virgo, ¿sus sentimientos son buenos o malos, cariño? Mariana del signo Piscis. Virgo, ¿sus sentimientos son reales, sí o no? ¿Sus sentimientos son reales, sí o no, cariño? La carta de la estrella, la carta de la luna, la carta del mago, la carta de los enamorados y la carta de la justicia. Sus sentimientos son reales, cariño, pero tienen que solucionar el tema de la distancia, porque si no, cariño, va a haber problemas, o ya están teniendo problemas por la distancia, cariño. Sus sentimientos son reales, ¿vale? Bendiciones. O todavía te ama, ya está. Esa es la respuesta. No puedo darte una lectura más extensa porque es gratis, cariño. Dice... Lidia Sánchez de Capricornio. ¿Ganaré el juicio de mi madre por la herencia? Lidia Sánchez de Capricornio, TikTok. ¿Ganará el juicio de su madre por la herencia? Espero que sí, cariño. Lidia Sánchez de Capricornio. Sí, cariño. Y sale el juicio, mira. Sale el juicio, corazón. Vamos a ver. Me tienen que poner una pregunta específica. Lorena, 34 años, Aries. ¿Y cuál es tu pregunta, cariño? Si es gratis. A ver, Instagram dice, hola, desde El Paso, Texas. Bendiciones, cariño. Mi pregunta es, si mi hija va a recuperar su salud. Tema de salud no hablo, cariño. Solo te sacaré una carta guía, ¿vale, corazón? Tema de salud yo no hablo, cariño. Es esto. Y Acuario, carta guía, nada más, ¿vale? Bien, no, carta guía, cariño. Tema de salud yo no hablo, ¿vale? La carta de la justicia, cariño, todo se pondrá en orden. Ya está. Tema de salud yo no hablo. Vamos a ver, dice Lorena Rodríguez, TikTok, Aries, ¿me quiere Mateo? Piscis. Lorena Rodríguez de TikTok, Aries. Mateo lo quiere, Piscis, cariño. Mateo lo quiere, Piscis. Cariño, más que querer, te desea, te quiere comer, cariño. Bendiciones. Te quiere comer, corazón. YouTube, Javier Guzmán, donación, gracias, cariño. Ya estamos por largar un tema con Tian y otro con Carpani. ¿Cuándo terminaremos esos temas? ¿Será bien recibido el tema? Los temas que están realizando Javier Guzmán con Tian y con Carpani, ¿se terminará en este año? ¿Se terminará en este año? Sí, cariño, se va a terminar en este año. ¿Va a ir bien? ¿Se terminará en este año? ¿Va a ir bien, cariño? Vamos a ver. ¿Va a ir bien? Los enamorados, la estrella, el mago, sí, cariño, va a ir bien. El juicio y el papa, va a ir de maravillas, corazón. Tengo lo que es otra donación, cariño. Muy bien. Vanessa Luna, corazón, carta guía para esta semana. Vamos a ver. De Los Ángeles. Mi querida Vanessa Luna del signo Cáncer, carta guía para esta semana. Mi querida Vanessa Luna del signo Cáncer, cayó, cariño. Escucha. La liberación. Finales, transformación y libertad, cariño. Muchas cosas se cierran el ciclo, pero sobre todo, cariño, me dicen que tú vas a resurgir como el ave fénix. Problema que se presenta, problema que tú resuelves. Bendiciones, corazón. Ay, Kenia, cariño, gracias por tu apoyo, $10. Doy prioridad a las donaciones, ¿vale? Así que tengan paciencia, tiktokeros y youtubers. Y de Instagram también. Dice, mi querido Richard, ¿cómo miré esta semana? Mensaje de mis guías. Vamos a ver, corazón. Y economía. Mi querida Kenia Roberts, del signo Virgo. Mensaje de sus guías en esta semana. Mi querida Kenia Roberts, del signo Virgo.
mensaje de sus guías en esta semana, cariño. 7 de tierra, corazón. Escucha. Inversión, evaluación, paciencia. Mira esta cartita, cariño. ¿Qué te está diciendo, corazón? Con un poco de paciencia, cariño, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú quieres, lo vas a recibir, ¿vale? Esta es una cartita muy especial, cariño, que te dice, nunca te rindas, nunca te desesperes, posiblemente por tus proyectos o por tus sueños, cariño. La perseverancia y la fe te va a llevar lejos. Entonces, tu economía va a mejorar, o si a lo mejor de repente tú estás haciendo algo para que tu economía mejore, cariño, me dicen, muy pronto vas a recibir frutos, pero tienes que tener paciencia, cariño. Continúa adelante con tu proyecto, con tus sueños, con tus metas. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. ¿Cómo va a ir tu economía en esta semana? ¿Cómo va a ir tu economía en esta semana, mi querida Kenia Roberts? ¿Cómo va a ir tu economía en esta semana, mi querida Kenia Roberts? Cariño, vamos a ver, corazón, cariño. Gracias por tu apoyo, Kenia. Me sale la carta del diablo. Han habido gastos o posiblemente estás teniendo como un poco de presión en la parte económica. La carta del mundo, cariño, pero lo vas a resolver, ¿vale? Lo vas a resolver. Si has tenido algún tipo de problema económico, cariño, en estos días, las cosas se resuelven. La carta del loco, cariño, posiblemente estás pensando en hacer algo nuevo, un proyecto, algo nuevo, tienes que pensar. La carta de la justicia, puede ser, cariño, que vas a estar firmando documentos o tienes que arreglar algún tipo de asunto legal para que tu economía vaya mejorando, ¿vale? O posiblemente te dice, lánzate, toma esa decisión ya para que tu economía en un futuro o en tu presente mejore. Y la carta de la templanza, cariño, el destino está esperando que tomes una decisión. Mi querida Kenia Roberts, cariño, ¿has rendido el examen que no te salió bien, corazón? Porque no sé por qué siento que deberías ahora apostar por esto, porque esto es importante para que tu economía mejore, cariño. Me están diciendo que el universo está esperando que tú des ese gran salto, ¿vale, cariño? Dice, tengo la cita para el 8 de noviembre. Pues va a ir bien, cariño, lánzate. Tienes que ir con fe, ¿vale? Me dicen, tienes que lanzarte, tienes que confiar. Ve con fe, cariño. Tu economía va a mejorar. Esta semana es una semana de resolver asuntos relacionados con el dinero, ¿vale? Tenías algún tipo de problema económico, pero las cosas van a empezar a estabilizarse, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Tengo donaciones. Se han vuelto locos casi cuando me voy. Dice, doy prioridad a las donaciones. Lo siento, doy prioridad a las donaciones. Javier Guzmán, hay una chica en la galería que vende toallas. Está buena. Ay, Dios mío, él de verdad, él nunca va a cambiar. Javier Guzmán nunca va a cambiar, ¿vale? Javier Guzmán se lo quiere comer a todas las casadas, porque a él le gusta esto. A él le da vidilla. Richard, a mí me encantan las mujeres casadas, Richard. A ver, pero me mira mal. Pero yo creo que ella quiere que la salude. ¿Por qué me mira mal? Ay, Dios mío. Van a pensar que eres un acosador, cariño. Vamos a ver. Mi querido Javier Guzmán del signo Aries dice, hay una chica en la galería que vende toallas. Vamos a ver. Esos amores, cariño, de verdad, de mercadillo, me encanta. Me encanta. A ver, cariño. Mi querido Javier Guzmán dice, hay una chica que vende toallas, pero lo mira mal, cariño. Lo mira mal porque no quiere tener trato contigo o es una táctica para hacerse la más interesante, cariño. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. ¿Es una táctica o te quiere, corazón? Sale la carta de la justicia, cariño. No quiere problemas en su vida. No quiere problemas, cariño. Vamos a ver. La carta de la rueda, la carta del papa, la carta de la templanza, la carta del diablo y la carta del mago. ¿Sabe por qué te mira mal, cariño? Porque no quiere problemas, pero tú le gustas, ¿vale? Tú le gustas, cariño, porque la templanza está mirando lo que es la carta del papa, pero se aguanta, cariño, su deseo, se aguanta. Tú le gustas.
pero no quiere complicaciones en su vida, cariño. Es esto, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver otra pregunta, cariño. Antes de terminar el 2025, ¿podré sacar un disco? Vamos a ver, cariño, de verdad. Yo voy a hacer también lo que es a partir de diciembre el horóscopo del año de cada signo. No se lo pierdan. A partir de diciembre lo cuelgo, ¿vale, chicos? Les voy adelantando. Si Dios quiere. Antes de terminar el 2025, ¿podré sacar un disco? Vamos a ver, cariño. Yo tengo algo en mente, o sea, hacer temas de colaboraciones para terminar el año. ¿Qué viene mi disco? ¿A qué nivel llegaré? ¿Regional, nacional o internacional? Me encanta tu ambición, cariño. Así tienen que ser todos. Vamos a ver. Mi querido Javier Guzmán, antes que termine el 2025, ¿podrá sacar su disco, cariño? Vamos a ver. La carta de la sacerdotisa, corazón. La carta de loco, cariño. La carta de la estrella. La carta de la rueda, cariño. Y la carta del diablo. Me dicen que sí, cariño. Sí. Pero puede ser, corazón, que va a ser más regional, ¿vale? Más regional. Porque cierras con la carta del diablo. La carta del diablo es como que frena a la rueda, cariño. Si no me hubiera salido la carta del diablo, te diría, corazón, pues lo tuyo va a ser como más nacional, más internacional, va a ser más regional, mi querido Javier Guzmán. ¿A qué nivel llegará? Vale, va a ser más regional, cariño. Bendiciones, corazón. A ver, Instagram dice que te vaya bien. Gracias, Brian Axel, cariño. Dice muy bien este lunes y el resto de la semana. Gracias, Brian, cariño. Gracias, corazón, por tu buen deseo. Dice, ¿cómo me cae a mi abrazo? Bendiciones, Sony, cariño. No entiendo tu pregunta. Dice, Instagram, soy cáncer. En noviembre viene mi alma gemela Géminis. Luciana de Barcelona, del signo cáncer, se reencontrará con Géminis en noviembre. Luciana de Barcelona, cariño. Me dicen que sí, corazón, te vas a encontrar, ¿vale? Me dicen que sí. Vamos a ver. A ver, Instagram, Escorpio, carta de sus guías. ¡Ay! Un sombrerito de Laura Olivos, cariño, de TikTok. Laura Olivos. Vale, voy a responder primero a Escorpio. Ahora te respondo, Laura Olivos. Hugo, de TikTok. Hugo, de TikTok. Carta de sus ángeles, Escorpio. Dice, la suma sacerdotisa, intuición, sabiduría y paciencia, cariño. Es una semana que te dice, no te desesperes, cariño, porque tu intuición te va a llevar a la verdad. Siento, cariño, que vas a evolucionar, pero no te desesperes, ¿vale, cariño? Todo lo que te dice tu intuición tienes que hacer caso en esta semana, o los sueños. Muy bien. Vamos a ver, cariño. Sí, por eso que ya me voy ya. Debe descansar, claro, cariño. Por eso que ya me voy. Richard, soy Laura Olivos de Libra. Carlos Romero de Leo. ¿Quiere estar conmigo? Ay, por Dios. Mi querida Laura Olivos del signo Libra. Carlos Romero de Leo. ¿Quiere estar con ella? Mi querida Laura Olivos de Libra. Carlos Romero de Leo. ¿Quiere estar con ella? La carta del mundo, la carta del carro, el juicio, el ermitaño y la carta de la emperatriz. Sí, cariño, pero si tú me dices, Richard, vale, quiere estar contigo, pero esto va a ser una relación formal, no, no va a ser una relación formal por el momento, cariño. Dice, Sandra, hola hermoso, Sandra de Acuario, vuelve mi ex de Libra, YouTube. Sandra de Acuario, su ex del signo Libra vuelve a su vida. Su ex del signo Libra vuelve a su vida, cariño. ¿Sí o no? No, por el momento no, cariño. Y si vuelve, solamente vuelve a comerte, nada más. Janet Polvo, soy Janet Polvo de Piscis. ¿Es cierto que la supervisora de mi zona asistirá esta semana? Janet Polvo del signo Piscis pregunta si la supervisora de su zona va a asistir esta semana, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, cariño. Y ten cuidado, ¿vale? Porque viene a cortar cabezas. Ten cuidado, cariño. Vamos a ver. Dice, La Moya, soy Géminis. ¿Volveré con mi ex cáncer?
Vamos a ver. YouTube, La Moya, soy Géminis. ¿Volveré con mi ex Cáncer? Vamos a ver, ¿sí o no? Sí, cariño. Tengo una donación, $20. Tengo que dar prioridad a las donaciones. Melanie González, gracias, cariño, por tu apoyo, cariño. Gracias. Richard, Melanie de Géminis. Mi pareja, Milton Torres de Aries, me esconde algo. ¿Y cómo están mis energías en este momento? Vale, cariño. Vamos a ver, ¿vale? Mi querida Melanie González, del signo Géminis, pregunta si Milton Torres, del signo Aries, le esconde algo. Milton Torres, del signo Aries, le esconde algo a Melanie González, del signo Géminis, cariño. Recuerda, Géminis, piensa mal y acertarás, cariño. Pero bueno, yo voy a responderte, ¿vale? La carta del Papa, cariño, una carta que está fuera de la lectura, la carta del innombrable, la carta del mago, la carta de los enamorados y cierras con la carta del emperador, cariño. Sí, te oculta algo. Mira, si tú estás con esta persona, mi querida Melanie González, siento decirte que esta persona posiblemente, cariño, está coqueteando o está tonteando con alguien. ¿Vale? Sí, te oculta algo, cariño. Lo siento, porque me sale una carta fuera de la lectura y sale el mago al costado de la carta de los enamorados. Y la carta de los enamorados es tu signo, cariño. Te está dando la razón. Te está dando la razón. Lo que tú sospechas, te está dando la razón, cariño. Y siento que posiblemente puede estar relacionado con los sentimientos, cariño, ¿vale? Lo siento. Vamos a ver cómo está tu energía, cariño. El tarot Z. Vamos a ver cómo está tu energía. A ver, ¿cómo está tu energía, YouTube? Melanie González, del signo Géminis. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. ¿Cómo está tu energía, cariño? Melanie González, del signo Géminis. Me sale la carta del rey de espadas, cariño. Hay algo que te está comiendo la cabeza. Mira, deja de pensar mucho. Deja de pensar mucho, cariño, ¿vale? Porque no vas a lograr nada y te puedes enfermar. Recuerda, mi querida Melanie González, que los nervios es tu talón de Aquiles, cariño. A los Géminis, los nervios lo traicionan. Deja de comerte tanto la cabeza, cariño, ¿vale? Porque me sale la carta de Rey de Espadas. Vos acá más carta. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, cariño. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, corazón. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Dice, no, todavía no. A ver, me dicen, la rueda, suerte, progreso y cambio. Cariño. Como consejo, mi querida Melanie González te dice, deberías continuar con tu vida, deberías hacer un cambio, porque la suerte y la fortuna te está esperando más adelante, cariño. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, yo te recomiendo, cariño, si hay algo que te está atormentando, deja de pensar tanto y actúa. Actúa, ¿vale? Porque siento que posiblemente, cariño, puede ser que tú estás un poco nerviosa, cariño. Entonces, debes actuar. Si hay algo que te carcome, si hay algo que quieres hablar o quieres hacer un proyecto, actúa. Porque no vas a sacar nada usando mucho tu cerebro, cariño. Ese es el consejo que te dan, cariño. A ver, vos acá más cartas, ¿vale? Vos acá más cartas. ¿Qué me quieren decir el tarot vidente de luz, corazón? Y ya me tengo que ir, chicos. Yo tengo que madrugar mañana. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Me sale la carta del as de oros y la carta del caballero de espadas, cariño. No sé por qué siento, mi querida Melanie González, que posiblemente hay personas que quieren algo tuyo, cariño, tu suerte, tu relación, tu progreso. Ten mucho cuidado con esas personas que a lo mejor te meten chismes o con personas, cariño, que llegan a tu vida. Acabo de empezar mi negocio, ¿vale? Entonces, también lo que es en tu negocio, ¿vale? Mira, tenemos la carta de las de oros y la carta de caballero de espadas. Te recomiendo, mi querida Melanie González, si has empezado lo que es un negocio,
siempre trata de hacer una limpia, cariño, ¿vale? Luego que tú cierras tu negocio, haz una oración, echa agua bendita, o si puedes conseguir la planta de la ruda, cariño, pon lo que es en tu casa, en tu negocio, planta de ruda o limones. En un jarrón, algo de cristal o de vidrio, echa limones enteros, cariño, para que absorba la mala energía, porque siento que hay mucha mala energía en tu trabajo, en tu proyecto, corazón, ¿vale? Ten cuidado, cariño, ten cuidado. Eso es lo que te está diciendo, cariño. Bendiciones. Vale, uy, por Dios, ya me voy, chicos, pero doy prioridad a las donaciones, ¿vale? Rochita Canseco dice, Richard, una carta guía, soy Virgo, ¿por qué mi Acuario no llegó este fin de semana, cariño? ¿Por qué Acuario no llegó este fin de semana? Rochita Canseco del signo Virgo. ¿Por qué Acuario no llegó este fin de semana, cariño? Debería haber llegado, sinceramente. Yo siento que debería haber llegado. A lo mejor ha tenido un problema, cariño. La carta de la sacerdotisa, la carta del mago, la carta de los enamorados, el papa y la carta del diablo. Problemas familiares, cariño, porque cierras con esta carta. Problemas familiares, corazón. La carta de la sacerdotisa, el mago, los enamorados y el papa. Tuvo un asunto que resolver, cariño. Una carta guía, vamos a ver. Una carta guía, cariño. Una carta guía, Rochita, corazón. Una carta guía. La carta de las de espadas, cariño, me dicen, me están diciendo, cariño, es importante que tú digas lo que sientes, ¿vale? Porque si te das cuenta, aquí este personaje tiene como una armadura, cariño. Si hay algo que te incomoda, si hay algo que tú quieres hablar, es importante que tú digas lo que sientes. Eso es lo que me están diciendo. Muy bien, vamos a ver. Dice, perdón, mi idea es hacer un disco este año que viene, o sea, el 25, y llevarle al pueblo de mis padres. En ese pueblo me conocen todos. No queda en Argentina. Llevarle para el 2026, para el carnaval, en esa fecha vienen de otros países. ¿Cómo miran esa idea? Muy bien, cariño. Puede ser una buena opción. Vamos a ver. Mi querido Javier Guzmán quiere prácticamente hacerse conocido en su pueblo, ¿vale? En su pueblo. En las fiestas de los carnavales. Esta opción sería bueno para que pueda crecer. Esta opción sería bueno para que pueda crecer con respecto a la música, cariño. ¿Le va a ir bien o le va a ir mal? Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del juicio, cariño. La carta del carro. La carta del colgado, cariño. La carta de la fuerza y la carta del emperador. Te va a ir bien, pero siento, mi querido Javier Guzmán, que posiblemente puede ser que van a haber personas en tu entorno que van a decir, es mala idea, cariño. Haz caso de tu intuición. ¿Por qué te digo que va a haber personas en tu entorno, cariño? Porque tenemos la carta de colgado en tu presente. Hay una persona que va a intentar posiblemente hacerte cambiar de idea, corazón. Entonces, tú haz caso de tu intuición. Si tú sigues con tu intuición, tenlo por seguro que te va a ir bien, ¿vale? No hagas caso a terceras personas. Muy bien, chicos. A ver, TikTok. No hay nada en TikTok porque ya me voy, chicos. Me quedo sin voz. Y tengo que madrugar mañana, ¿vale? Tengo que madrugar mañana. No, no hay nada en TikTok. No hay nada en Instagram, chicos, ¿vale? Nos vemos y nos vemos el día jueves a las 10:30 de la noche, hora de España, si Dios lo quiere, ¿vale, cariño? Nos vemos el día jueves, si Dios quiere, a las 10:30 de la noche, hora de España, cariño. Ya no tengo voz, te contaré más adelante. Gracias, Jessy, cariño. Besitos, cariño. Nos vemos. Nos vemos, youtubers, nos vemos, tiktokeros y nos vemos de Instagram. Mañana madrugo, chicos. Tengo que hacerme una prueba, ¿vale? Hasta la vista. Hasta la vista, chicos. Gracias por su apoyo. Bendiciones. Para la próxima, las tóxicas. Bendiciones, chicos. Nos vemos. Nos vemos, TikTok.